también soy profesor de la universidad, del programa de medicina de la Universidad de Manizales y también de la Universidad de Caldas y obviamente del grupo Neurociencia. Esta charla la divido en dos. Una que es relativamente breve, de unos 10 minutos, y luego nos centramos en el COVID y estas bases que les voy a explicar. Y hacia el final, pues si hay preguntas, cualquiera sea la pregunta, por favor interpelarme. ¿Por qué? Porque no se puede dar por cierto todo lo que yo diga, ni que cualquier otra persona diga. Si hay unas ideas que no son claras o en contra del consenso predominante que hay sobre eso, pues es bueno debatirlas. Eso es muy importante en aspectos de enseñanza, porque si usted traga entero, pues va a quedar mal. Y además, si se deja meter cuentos, pues peor. Obviamente vamos a seguir la charla de la parte neurohistológica, entonces yo lo titulé Neuronas sensitivas y el COVID-19, cómo ese virus afecta el sistema nervioso por unas puertas, una especie de entrada que hay al sistema nervioso central. Una de ellas es el nervio olfatorio, que ahorita veremos, me voy a centrar en ese porque hay otros, y el órgano vasculoso de la lámina terminal, una estructura del diencéfalo que también ahorita veremos. Y implicar en ello unas pruebas que son las pruebas de disosmia, de valorar si el paciente tiene disosmia o anosmia como una ayuda para hacer un diagnóstico rápido. Bueno, empecemos la parte entonces fundamental, que es esta, para entender lo otro. Esta imagen, donde estoy moviendo aquí el puntero láser, me muestra un esquema de una neurona bipolar por las prolongaciones, los procesos, que ese nombre también se da para las células, los procesos, o sea, las salientes que se dan del soma, podemos clasificar las neuronas. Y como esta tiene dos procesos, una, comillas, como hacia el polo norte, pues aquí en la imagen, y otra hacia abajo, hacia el polo sur, entonces le diremos que es una neurona bipolar. Ella tiene como tal dos axones, uno y otro. Y en los extremos tienen unas prolongaciones, esas prolongaciones como se ramifican de manera de arborización, entonces le llamamos dendritas. Aquí tenemos una dendrita, unas dendritas y otras dendritas. Unas dendritas quedan en la periferia, entonces se llamarán dendritas del telodendrón, o sea, de la terminación lejana, telodendrita distal. Y esta otra, en el esquema, la que se acerca al sistema nervioso central más fuertemente, entonces es la telodendrita central. Bueno, entonces esto es una neurona bipolar. Esas neuronas bipolares tienen unas características. Por aquí en la periferia es donde se generan los potenciales de acción. No es lo que usualmente se enseñan en muchos cursos de fisiología, al menos en nuestro país que yo sepa, que se habla usualmente de que los potenciales de acción, o sea, los impulsos nerviosos, empiezan en el cono axonal. Eso está muy bien para las neuronas motoras, pero las sensitivas no tienen cono allá, como se nota acá, están en la periferia. Entonces se viene a convertir como una especie de lugar donde se va a generar el potencial de acción. Y es sencillo porque en estos sectores hay múltiples canales, especialmente vinculados con sodio, y cuando se abren esos canales por diversos mecanismos, para el caso que vamos a ver olfativos, entonces la sustancia estimulante odorífera va a hacer en últimas que se abran los canales de sodio, entra sodio y se va a generar aquí un impulso nervioso. Entonces, en el telodendrón periférico de las neuronas sensitivas es donde se generan los potenciales de acción. Ese potencial de acción avanza como pues una despolarización y se dirige hacia el sistema nervioso central. Ahora ampliemos acá en esta imagen. Esta imagen me muestra un corte sagital de la cabeza y el cuello de un individuo. Y me está mostrando aquí a nivel de la fosa craneal anterior. Quiero hacer un paréntesis primero. ¿Se está yendo bien y se está viendo bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora miren, aquí a nivel de la fosa craneal anterior tenemos esto que es la lámina cribosa del etmoides. Y por allí, ahora ampliado, estamos viendo que por esas cribas, como una especie de sedazo, se están metiendo estas prolongaciones, este axón.
O sea que estas neuronas tienen dos axones. Alguien dirá, qué raro. No, es relativamente sencillo. Pues bueno, esta parte corresponde al soma. Vamos viéndolo acá. Y pues aquí viene a ser la parte terminal, donde se distribuye este axón para captar las sustancias odoríferas. Entonces los impulsos nerviosos van a viajar hacia el sistema nervioso central. Ahora mírenlo acá. Aquí más ampliado de nuevo estamos viendo un nervio olfatorio que tiene una parte dilatada, eso se le llama bulbo olfatorio, una parte que ya es sistema nervioso central. Bueno, todo sistema nervioso central ya les aclaro que se llama tracto olfatorio. Y si ampliamos como se ve ahí, pues estamos identificando las primeras neuronas de esta vía olfativa, esas neuronas bipolares. Esas están metiéndose por el hueso, comillas, hueso esmoidal, y llegan aquí al bulbo olfatorio en unas partes que parecen como unos globitos, los glomérulos, a hacer sinapsis, como se ve ahí. Y esas sinapsis se hacen con otras neuronas bipolares, mire que tienen la misma morfología que la anterior, y ahora de aquí se manda información hacia partes del sistema nervioso central que ahorita veremos, y nuestro sistema nervioso central crea, fabrica el olor. Bueno, esta imagen que ahora que les estoy mostrando aquí me muestra dibujo de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal hizo este dibujo de este sector. Él trabajó muchas partes del sistema nervioso, un señor pues muy tenaz en su tiempo. Y aquí, mírenlo, me está mostrando estas neuronas que son las primeras neuronas sensitivas pues de esta vía. El dibujo aquí con estas flechitas como pues algo así como que el potencial de acción viajaba hacia allá. Y aquí estamos viendo las neuronas en el glomérulo, que también son neuronas bipolares. Ahorita también van a mandar esa información hacia niveles más centrales. O sea que una de las características, como se ve aquí en esta imagen, de las neuronas sensitivas del sistema olfatorio es que propagan potenciales de acción desde esto aquí, que es básicamente nuestra periferia. Pero ahí viene el dato. Esto como tal, que es el nervio olfatorio, es una evaginación del cerebro. O sea que legalmente no es un nervio. De hecho, en los textos ya más actualizados, más modernos, y de hace algún tiempo para acá, se hace la anotación que solo por tradición al nervio olfatorio se le dice nervio, primer nervio de los nervios craneales, pero no lo es porque es una evaginación cerebral. O sea que aquí ya estamos en sistema nervioso central. Y desde aquí, por las sinapsis que se hacen en esos glomérulos, como está ilustrado acá, entonces ya se empieza como a filtrar información o a depurarla, y entonces aquí en este pedacito de cerebro se está dando algo así como una interpretación como tal. Aquí la sensación se percibe con estos elementos, pero aquí ya empieza a darse una percepción. Y obvio que en el cerebro, que veremos más adelante, pues también se dan percepciones. ¿Y todo por qué? Porque estas neuronas tienen unas conexiones sinápticas acá. Pues relativamente sencillo. No, las preguntas háganlas ahorita al final, salvo que se esté oyendo mal, porque si no, no podemos... La verdad, no escuché la parte de la parte del glomérulo, no se la escuchó como con eco. Ya, muy bien. Disculpe. Ningún problema. No, tranquilo, está muy bien. Mire acá, vuelvo y le digo, esta imagen que vemos aquí es el bulbo olfatorio. Y ahora, aquí a nivel del bulbo olfatorio, la imagen me muestra glomérulos. Ahí es donde estas neuronas sensitivas están haciendo sinapsis con segundas neuronas sensitivas también, de tipo bipolar. Pues aquí en el bulbo olfatorio, donde están los glomérulos, se empieza ya a hacer percepción, porque aquí el registro es simplemente sensación, y aquí percepción. O sea que aquí ya en el bulbo olfatorio se está elaborando una, comillas, idea mental de lo que es el olor. Pero se requieren otras conexiones más profundas hacia el sistema nervioso central para que eso quede como tal. En este caso, pues está oliendo a algo químico que tiene esta flor, y el cerebro va a decir como que olor a violeta, aunque no sé si esto sea una violeta, creo que no. Esta imagen me muestra otro tipo de neurona, atención, este es otro tipo de neurona sensitiva, ahora miren, si este es el soma, ella tiene una sola prolongación,
Y ahora esa sola prolongación se ramifica en dos. Esta neurona ya se llama neurona unipolar, es unipolar. Que el axón se ramifique es otra cosa. Ahora, esta es una neurona sensitiva también que recoge información de la periferia y se vincula con la médula espinal, como se ve acá. La cosa interesante es, mire, sustancias que producen las células de defensa, sustancias que se producen, van a actuar sobre estas terminaciones, o sea, sobre el telodendrón periférico, para que esta neurona mande potenciales de acción hacia el sistema nervioso central. O sea que ya desde la periferia de nuestro organismo ahí encontramos neurotransmisores. Los neurotransmisores no únicamente están confinados en el interior del sistema nervioso central. Aquí, ¿qué idea es sencilla para entenderlo? Porque es que tradicionalmente se piensa que estas neuronas simplemente recogen información, que digo yo, mecánica, así. Si hay un daño sobre el tejido que se está viendo acá, el daño en el tejido hace que las membranas deterioradas liberen unas sustancias. Y esas sustancias, entre ellas tromboxanos, leucotrienos, en fin, esas sustancias, aquí está mostrando algunas otras, como bradicinina, lo que hacen es estimular químicamente estas terminaciones. Y eso hace que esta neurona, a su vez, por ese estímulo químico debido al daño de la membrana de la célula, libere sustancia P. ¿Qué es la sustancia P? Pues un neurotransmisor vinculado mucho con lo que es dolor. Pero ahora esta sustancia P, como neurotransmisor, va a actuar sobre receptores que tienen las células cebadas, unas células del sistema inmune. ¿Y eso qué hace? Que ahora esta célula, mediante esa sinapsis neuroinmunológica, libere histamina. Y la histamina actúa de nuevo acá y se genera una especie de círculo vicioso de alguna manera que hará que nuestro sistema nervioso central en la médula y especialmente en el cerebro empiece a desarrollar, digámoslo así, como percepciones, especialmente arriba en el cerebro, de que el daño que se ha generado acá nosotros lo interpretemos como dolor. Bueno, pues esa es la idea hoy como bien histológica, pero ya lo vamos a llevar a lo otro. Entonces aquí lo que tenemos son los elementos fundamentales histológicos para entender que hay neuronas sensitivas y dos ejemplos de una de ellas, una que es bipolar y otra que es monopolar.